Le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, el licenciado Miguel Seara Hatton, economista. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, yo quiero darle la bienvenida al licenciado Seara Hatton y quiero decir que nosotros lo mencionamos aquí casi toda la semana. Le decimos siempre al PRM que la posición más oficial que tienen es la suya y que usted ha sido coherente con todas sus opiniones siempre. No se deja, a veces usted separa de la política lo que son las posiciones económicas. Hablábamos el otro día del endeudamiento, decimos, bueno, es que no se puede desmontar en un solo día, el que venga viene así. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias. Bien, gracias por estar con nosotros. ¿De dónde va a sacar el PRM los aumentos salariales que hablan, que promueven en las últimas semanas? Discutíamos y decíamos, si inyectan ese dinero a la salud y se hacen esos aumentos, se va a mantener el mismo ritmo en ese presupuesto que ustedes plantean cuando comience agosto del 2020. Sí, mira, de hecho ya empezamos a hacer el ejercicio de mejorar, de un ejercicio para mejoría de la calidad del gasto. O sea, si tú mejoras la calidad del gasto, tú puedes tener una disponibilidad de mucho más de 100.000 millones de pesos en este momento. Revisando partida por partida, ¿no? Hay partidas que tienen unos aumentos inexplicables que no se comparan con lo que ha sido el trayecto histórico. Hay partidas que, por ejemplo, tú puedes mejorar, como sería el gasto de publicidad. Saca turismo, tú puedes reducir el resto. O sea, hay muchas partidas que se pueden reducir. De hecho, hemos empezado a hacer el ejercicio. Mal contado, llevamos como 81.000 millones de pesos de disponibilidad que aparece a todo lo largo del presupuesto. Eso sí es un trabajo muy grande porque casi es cuenta por cuenta que hay que revisar. Cada cuenta tiene que abrirla todo lo más posible porque hay que ir a los detalles. En el presupuesto siempre hay que ir a los detalles. O sea, ustedes van al presupuesto de cada institución y a su vez lo desglosan por cada cuenta contable individual. Con cada cuenta. Y revisamos y vemos cuál ha sido el comportamiento, ¿no? Y la idea es que siempre hemos tenido, hicimos ese cálculo en el año 2016, para la campaña de 2016, hicimos el cálculo igual. En ese momento revisamos alrededor de 6.000 cuentas. Cuando usted buscó los cuartos de los policías, yo me acuerdo. De 6.000 líneas de gasto, una por una hay que revisarla. Los $500. Exactamente, ahí logramos en aquel momento 40.000 millones. No, en total fueron 70 y tantos mil millones, que era como el 2.2% del PIB. Hoy día se han hecho más estudios y se sabe, por ejemplo, el BID calculó que era 3.8% del PIB. Y 3.8% del PIB viene siendo casi como... 120.000 millones. No, porque un 1% son 43.000. 4 por 3, 12. 12, sí. 150.000, porque es 3.8. Ok. Lo único que hay que bajarse a buscar partida por partida. Es muy difícil decirle a este país que tú vas a aumentar impuestos. Y este país no acepta eso. Aunque el Estado pueda tener la legalidad, no tiene la legitimidad. Entonces, lo que hay que hacer primero es mostrar que se puede gastar mejor. Pero gastar mejor implica revisar todas las cuentas. No estamos hablando de bajar el nivel de gasto, ¿no? Va a ser el mismo nivel de gasto. ¿Y el mismo nivel de endeudamiento? Bueno, la idea que hay es reducir la velocidad de crecimiento del gasto en relación al crecimiento de los ingresos. ¿Qué ocurre? Voy a decir números redondos, ¿no? Para que lo entendamos. Los ingresos crecen alrededor del 10% todos los años. Los ingresos tributarios. Y los ingresos del Estado crecen más o menos de ese orden de magnitud. Si tú reduces la tasa de crecimiento del gasto a la mitad, al 5% de crecimiento, en un periodo de 4 o 5 años, tú puedes cerrar la brecha fiscal. Entonces, lo que estamos planteando, esta brecha fiscal hay que cerrarla. Hay que cerrar el motorcito que está creando, por lo menos en la parte fiscal,
lo que está creando esta deuda es el déficit. Y la forma de bajar el déficit es cerrándolo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vas a cerrar? Bajando la velocidad del crecimiento del gasto, no bajando el nivel de gasto. Si estamos gastando 100, vamos a seguir gastando 100, pero vamos a gastar 100 en vez de gastar como se es ahora, que se gasta un poquito más de lo que crece los ingresos públicos, vamos a gastar mucho menos, la mitad. Lo que produce que a mediano plazo se vaya reduciendo la deuda, el porcentaje del... Se reduce el déficit y tú frenas ya. Lo que tú tienes que apagar ese motor, pero no lo puedes apagar de golpe, porque si lo apagas de golpe vas a tener una recesión. Sí. Lo que tú tienes que ir haciendo poco a poco, que suba, pero en una velocidad mucho menor que lo que hace los... En la medida que disminuye el déficit, disminuye el coger prestado. Exactamente. Esa es la salida. Miren, eso te puede durar, si tú das una señal clara a los 2 años, ¿no? Mostrando que se puede mejorar la calidad del gasto, que se puede reducir el déficit, eso te puede dar la legitimidad, te puede devolver la legitimidad de decir, señores, mire, el desarrollo necesita financiamiento. Y para esto tengo que aumentar. ¿No? Entonces yo necesito, y vamos a saber realmente cuánto se necesita, porque ahora no se sabe cuánto se necesita, porque ahora el dinero se pierde, se diluye. Acabamos de ver ahora el escándalo del nuevo escándalo de Odebrecht, ¿no? Eso es deuda. Esos 39 millones de Catalina que acaban de sacar, sí. Y los 55, eso es deuda. Sí, claro. Entonces no sabemos realmente qué es lo que necesita la economía dominicana y qué incluye la vagabundería, ¿me entiendes? O sea, lo mal hecho. Claro. ¿Entiendes? Entonces, hasta que tú no separes las aguas y estés más claro, ¿no? Limpia las aguas, tú no vas a saber realmente cuáles son tus necesidades. Mire, licenciado, en todo momento la política, la economía y la política van de la mano. Aunque en un momento determinado puede haber un impacto mayor que afecte a la otra, o viceversa. Pero en estos momentos en que estamos inmersos en temas de precampaña o de escogencia de candidatos en los partidos y lo que tiene el PLD ahora al país, eso hace que afecte un poco la economía. Yo diría un poco, vamos a decir así, usted me lo va a definir mejor. Pero hay gente que está un poco aguantado con las inversiones, tanto locales como las internacionales. El Banco Central, que es un ente que funciona de manera independiente, acaba de emitir unas resoluciones donde disminuye la tasa de política monetaria y además liberan encaje de los bancos para específicamente préstamos interinos. Préstamos interinos son para la gente que construye viviendas, para proyectos, para que tomen prestado en la manera en que ellos construyen y puedan venderle a los adquirientes. Pero parece indicar que algunos aspectos de la economía nos muestran que hay una pequeña desaceleración. Y yo digo pequeña, usted me dirá ahora, evalúeme la política del Banco Central, de lo que ha hecho en estos días, y dígame si realmente eso realmente demuestra que hay un problema en el crecimiento de la economía. No, claro. O sea, eso es evidente. Eso es el ABC de la economía. Cuando el Banco Central baja la tasa de interés de referencia, está mandando una señal al mercado, y cuando aumenta la disponibilidad de recursos del público a través de reducir los encajes o cualquier otro tipo de mecanismo que pueda pretender el banco, usar el banco, te está dando una señal clara, muy que clara, buscan acelerar la economía. Que la economía se está desacelerando. Porque cuando estaban creciendo al 6, al 7, ya tú no puedes acelerar más. O sea, no puedes pensar que vas a... Además, puedes crearte otro problema cuando tratas de empujar tanto. Uh-huh. Entonces, lo que te está indicando ahora las cifras y las acciones, sobre todo las acciones, es que ellos están promoviendo un crecimiento porque se le está frenando a la economía. Y hay factores de corto y largo plazo. Yo no creo que las elecciones por sí mismas no tienen por qué generar ningún tipo de incertidumbre. O no debieran, vaya, en una economía, en una sociedad más o menos organizada. Yo creo que el gran problema es la institucionalidad, la situación de la institucionalidad detrás de este proceso electoral ahora. O sea, el hecho de que
el presidente de la República diga, bueno, yo no sé si voy a respetar la Constitución o se va a cambiar, ¿no? Pero no se sabe lo también que va a hacer. ayuda cuando esos líderes, no sé qué usted piense a nivel de economía. Yo creo que cuando tú ves el panorama y tú dices, a mí me da confianza en lo económico, Leonel Fernández, Luis Abinader o el mismo Danilo Medina, porque la gente, como dice, sabe con qué me vienen. Cuando tú ves tú dices, pero fulano puede ganar las elecciones, que uno no sabe si te va a hacer un lío, entonces eso puede provocar que la economía se frene, porque la gente no quiere riesgo con su dinero. Indudablemente, eso es así, ¿no? Lo más temeroso que hay en la vida es el dinero, o sea, eso siempre ha sido así. Pero precisamente por eso, ¿qué es lo que estamos viendo? Una institucionalidad muy débil, ¿me entiendes? Y el dinero también necesita seguridad e instituciones. Entonces, cuando se ve amenazada la institucionalidad del país, cuando el ejército cerca el Congreso de la República, cuando no se sabe si va a haber una reforma o no va a haber una reforma, si van a comprar, porque aquí el punto es comprar voluntades, o sea, la ilegalidad total es movernos a un escenario de ilegalidad total, aunque sea el procedimiento formal, ¿me entiendes? Pero es ilegalidad porque lo que se habla es que se va a vender o comprar, que se van, hablan de cañonazo, así un legislador admite eso. Bueno, exactamente, pero es que se preste el Estado a hacer eso, ¿me entiendes? En una época eso era casi hasta terrorismo de Estado, porque es el Estado que lo está haciendo, es el Estado. El Estado no puede hacer ese tipo de cosas, no puede violentar la legalidad de esa manera. Que lo haga un privado, bueno, asume su riesgo y si lo agarran, tiene sanciones. Sanciones. Pero aquí que tú estás rompiendo todas las reglas, ¿me entiendes? El Estado está asumiendo una actitud dudosa desde el punto de vista de la legalidad. Licenciado, yéndonos un poquito hacia atrás, usted hablaba del trabajo que habían hecho en el grupo económico, el equipo económico del PRM, de revisar los presupuestos de las instituciones del Estado. La ejecución. Si nosotros fuéramos a hacer un balance de las instituciones del Estado, de los estamentos de los distintos ministerios, ¿qué usted entendería que habría que eliminar, que habría que modificar? Estamos haciendo el trabajo ahora con detalle, ¿no? Porque esto tiene que ser un trabajo de detalle. Hay algunas duplicaciones que se pueden, instituciones que están repitiendo las mismas funciones, bueno, tú puedes... Usted habla, por ejemplo, de lo que usted sugirió una vez, de eliminar algún tipo de ministerio que... No, yo no creo que se deba... consolidarlo, ¿verdad? O algunos departamentos. El ministerio, sino revisar todas las instituciones. No revisar, en los ministerios no hay ninguna actitud de eliminar ningún ministerio. Pero sí de revisar instituciones o instituciones que tienen 3 cabezas o 2 cabezas. Direcciones generales, sí. Entonces, a ver cómo podemos reducir los costos. Claro. Para utilizar ese dinero y gastarlo, pero gastarlo en lo que se necesita. ¿Me entiendes? Eso es lo que se está planteando. Como una redistribución. Exactamente. O sea, tú puedes decir, bueno, pero ¿qué función tendría tener 3 directorios? Cuando un directorio de algo puede hacer la misma función que 3. O un consejo. O un consejo. ¿Tú me entiendes? Y esos consejos, tú dices, bueno, pero que eso no es nada, 1 millón, eso puede ser 2 millones, 3 millones. Sí, pero súmalo. Ese es el punto, que hay que revisar línea por línea de gasto para tú llegar a ese monto. Pero si nosotros evaluamos la propuesta de ustedes y lo hacemos como dominicanos que no somos economistas, y decimos, vamos a ver el presupuesto de un año, 500.000, voy a hablar redondo, 500.000 millones de ingresos y 200.000 millones de préstamos, con lo que completa. Cuando lo natural es que un gobierno diga, déjame solamente tomar prestado 100.000 millones en vez de 200.000, y ese dinero lo voy a bajar del gasto, porque no puedo dejar de pagar intereses ni puedo dejar de hacer esto. Es correcto. Pero la propuesta de ustedes es esos 100.000 millones, seguirlo endeudando con los 200 No. y llevar esos 100.000 a educación, a salud y a mejores salarios. No, repito, reducir el ritmo de endeudamiento hasta llevarlo a 0.
¿Me entiendes? Eso es, ¿por qué? Porque los ingresos crecen cada año. Los ingresos te están creciendo un 10%. Sin una reforma fiscal, licenciado. Sin una reforma fiscal. Porque no hay, yo voy ahora y me paro, cualquiera de nosotros va y se para en este medio y dice, vamos a aumentar los impuestos en X%. Ahí sí va a haber una Va a reacción. haber una reacción. ¿Por qué? Claro. Porque ahora mismo lo que estamos diciendo, bueno, pero es que el dinero, ¿cómo no va a haber dinero? Claro que no hay dinero. ¿Por qué no hay dinero? Porque se está yendo en corrupción, en impunidad, desviación de fondos. Y eso es lo que el Estado no quiere revisar. Sí, pero mire, licenciado, quizás yo estoy de acuerdo con usted en el fondo, pero tenemos que evitar caer en lo que Balaguer hacía. Es que es un año electoral. Balaguer restringía todo, no tomaba prestado, pero el costo social era muy alto. No, por eso, fíjate, lo que estamos diciendo, hay evidencia más que de sobra de que se está gastando mal el dinero. Okay. ¿Ok? De que hay una gran parte que se está yendo en corrupción y malversación de fondos. ¿Entiendes? De hecho, si tú quieres más pruebas, tú tienes todas las acusaciones que hay de Odebrecht ahora. Es el mejor ejemplo. Es más, Odebrecht dice que todo lo que ha construido Sí, porque suponemos que eso, le carga mínimo un 20%. porque se supone que eso, que fue soborno, fue el costo. Eso, claro, por supuesto, porque o sea, que lo va a asumir Odebrecht. Odebrecht. No, te lo está cargando, ellos lo dicen, o sea, Sí. lo mínimo que ellos cargaban a la sobrada el 20%. ¿Entiendes? Y tú vas a cualquier oficina pública y preguntas, bueno, ¿y a quién ustedes le compran el papel? Bueno, hay que darle unos pesitos a fulano, ¿no? O X porcentaje a fulano. Entonces, lo que estamos planteando es eliminar eso, ese sobrecosto. ¿Ustedes creen en su análisis que es fácil? Porque acuérdense que la corrupción no es un sistema realmente, es la gente, Bueno, el corrupto pero es el humano. Está bien. Y son dominicanos. Yo creo que si la cabeza está comprometida con este proyecto, porque mira lo que ha pasado en México. En México, tú quieres un país más corrupto, Sí. históricamente, que México, ¿no? Y Y mira lo que está López haciendo Obrador. López Obrador. O sea, ayer hablaba y decía que en un año, cuando alcancen el año, ya deben haber radicado este problema en México, la cuarta transformación, como ellos le dicen. Entonces, tiene que haber un compromiso y una vocación, porque si no, este país entonces no tiene. Si nosotros vamos a la media, mire, Buscar los mejores hombres. moverse y a la mujeres. media, suponte tú, moverse a la media. República Dominicana, según los estándares internacionales, tiene de las peores institucionalidades, y no solamente eso, sino que ha habido un deterioro del nivel de institucionalidad del país. Estamos muy por debajo, la calidad de nuestras instituciones, que el resto de América Pero Latina. entonces vendemos un crecimiento alto. ¿Y en qué Tenemos un crecimiento. ¿Y en qué se fundamenta el crecimiento de República Dominicana? Mire, el crecimiento de la República Dominicana, primero, República Dominicana viene creciendo desde el año de 1950. ¿Usted sabía eso? Sí. Y la tasa de crecimiento promedio de Bueno, pues desde la República salida de la Dominicana, dictadura es un proceso normal. pero no, desde 1950, 50, o sea, 10 años antes. incluyendo la dictadura. Pero Sí, usted habla de que venía creciendo independientemente del crecimiento vegetativo. Sí, la en adición. La economía Porque la dominicana. economía crece Porque normal. La economía natural, dominicana porque la economía ha crecido la apertura. 5.1, 5.2% promedio anual, que es del libro de texto. Y no solamente eso, cuando tú coges los periodos del 50 al 59, sacas la transición que hubo del 60 al 67, 68, luego tienes el periodo de Balaguer. Balaguer crecía, llegó un momento en que creció al 11%, al 8%, al 9%. O sea que esa es la historia de este país, la forma como la economía ha funcionado. Ahí hay factores de largo plazo, que yo hice un trabajo sobre eso, un análisis para explicarme eso comparado con América Latina, ¿no? Entonces, la economía crece, ¿por qué? Porque ha habido disponibilidad de divisas. Segundo, porque aunque la disponibilidad de divisas como porcentaje del producto se ha venido reduciendo, porque la economía se ha podido reestructurar a tiempo, porque la economía ha tenido una disponibilidad de mano de obra barata, porque el salario ha sido el único precio de ajuste de la economía. O sea, hay una serie de factores de largo plazo que es lo que ha incidido. ¿Y los hábitos de consumo no están ahí? Los hábitos de consumo. El hábito de consumo del dominicano crecido, consume más de lo que gana. Sí, la economía, inclusive el nivel de inversión promedio de la economía ha bajado, ¿no? Entonces, esos son factores que pueden frenarte el crecimiento. Pero en el largo plazo, estoy hablando de largo plazo,
más o menos se han mantenido esos factores vigentes. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Lo que nunca había ocurrido con la intensidad que ha ocurrido ahora es el deterioro institucional. Que si ahí hemos decrecido. Que ahí se ha deteriorado mucho. Entonces no se percibe el crecimiento. Entonces la sociedad, bueno, ¿qué dice la gente? Búscame el 5% mío. Sí. Que creció. ¿Eh? Sí, no lo tengo, no lo veo en el No bolsillo. entiendo, ¿Y a qué se debe que hay países que tienen menor crecimiento? Claro, pudiéramos decir que pudiera ser la parte institucional, pero en términos económicos, ¿qué incide para que países que crecen menos tengan mayor índice de desarrollo social, O que la gente lo desigualdad, que la gente reciba más? perciba La más? República Dominicana- El caso de Panamá, que crece menos de La que República Dominicana es el 9º país del mundo, que menos ha aprovechado el crecimiento económico para mejorar la calidad de calidad vida. No es un de tema salud, del educación, modelo salud. económico y de los niveles de salario. De robo. Sí, de todo, eso influye, claro. Eso es un factor. Y el robo también, El salario es licenciado un Bra- factor de eso. En los últimos años, sobre todo. El ha robo. sido- ha sido uno de los factores fundamentales. Porque El salario. al final de cuentas, el salario, pero también la corrupción. Porque al final de cuentas, ¿qué es la corrupción? En el caso de Balaguer, por ejemplo, era el bajo nivel, como tú mencionabas, del gasto en salud y educación. Sí. Y calidad de vida en general. Balaguer reducía todo y Balaguer llegó un momento en que manejaba la presidencia de la República, el 50% del presupuesto nacional. Él. Sí, sí. Él. Es un librito. Y ahora no hay es eso. No, ahora no. Ahora hay otro tipo de problema. Sí. O sea, el presidente no está manejando el 50%. El presidente Danilo Medina no maneja el país ahora mismo. no De maneja la- el 50%. No, hay otro problema, que es el deterioro institucional. En el gobierno de Balaguer había mucho deterioro institucional también. Pero se detiene en la puerta de mi despacho. Bueno, pero y se manejaba de una poco. Porque ahora se percibe que no hay las instituciones no están deprimidas en términos económicos, las instituciones tienen muchos recursos, pero hay poca actividad. En las Sí, instituciones. En las instituciones, por ejemplo, usted percibe que hay un Ministerio de Educación, tiene mucho dinero, trabaja. Hay un Ministerio de Salud que tiene mucho Pero, por dinero, ejemplo, pero hay un Ministerio de Turismo. Hay que hacerle una auditoría completa al Ministerio de Educación. Porque nosotros hemos defendido el 4%. Sí. Pero el 4% tendría que tener un destino diferente. O sea, que hay un grave problema de calidad de gasto. Sí, Pues es Y una de política desviación del de fondos y de desorden Y, no de, en el y de- Ministerio y de Educación. calidad profesional. Y de calidad. En el maestro, no es por posible, no es posible que en muchas escuelas hay casi el porcentaje de conserjes, ¿no? Con relación a los maestros ha crecido enormemente. O sea, más consejos que maestro. No tanto así, no. La No, mitad. digo, el porcentaje. Pero si tú tienes una escuela con 35 aulas, no va a tener 2 conserjes. No, pero está No, hablando pero de un tema. en proporción En proporción, a la en cantidad. proporción. Porque antes Claro. era un conserje, Porque eso inclusive- eso antes era un mira, conserje por una escuela, ahora Eso no. lo reportó Educa, que es una institución Sí, privada. Sí, yo vi el informe. ¿No? Publicó un informe sobre Sí, eso. sí. Y en términos de, aquí se habla mucho se habla de oído, no se habla de estadísticas. En términos económicos, los últimos acontecimientos que han ocurrido en la República Dominicana con relación a la baja que no es estadística, reitero, del turismo en República Dominicana. ¿El impacto de eso es en el futuro, es en el presente o es a largo o mediano plazo? Bueno, las decisiones que se toman hoy en el turismo se van a proyectar en unos meses. O sea, es probable que se hayan tomado decisiones, algunas de las cuales nos perjudiquen, pero no vamos a saber el impacto real hasta algunos meses cuando empecemos a comparar. Yo vi cifras de que la cantidad de reservas, hay un gráfico que estuvo circulando, no me acuerdo de qué institución, que mostraba una reducción en las reservas en la República Dominicana, en los Estados Unidos. Hoy vimos o ayer vimos que un senador demócrata, creo que era, ¿no? O no sé, el representante o senador, que pedía que hiciera una investigación. Yo creo que eso nos está afectando y hay que aclarar eso, indudablemente. Puede ser que haya una campaña internacional, hay elementos para concluir eso. Para creerlo, claro. Pero hay que reaccionar a todo esto y hay que reaccionar con la mayor transparencia posible. Buscar, explicar. ¿Hasta qué punto la oposición política, de manera particular el PRM, que es el partido de oposición a quien hay que poner atención, podría o debería
participar en estos temas. Yo lo digo porque es un tema país. No, yo creo que es un tema nacional, es un tema que nos afecta a todos y por lo tanto todo el mundo tiene que colaborar con esto. Correcto. Y tratar de buscar las causas y, repito, lo más importante es la transparencia. En el mundo de hoy, el que no es transparente está mal, porque al final salen las cosas. Sí, sale sí. mañana, pasado mañana. Y mientras más tarde sale, peor. Claro, entonces todo el mundo tiene que colaborar con esto, tiene que haber una estrategia clara de cómo enfrentar esta campaña o esta reacción en contra del país, ¿no? Aclarando todo. Si es una campaña, bueno, tratar de clarificarla, ¿no? Y si son hechos aislados, que no es que una coincidencia, por decirlo de alguna manera, pues Sí. también aclarar. No, perdóname, Michelle, yo creo que es un plan y el Ministerio, por ejemplo, de Turismo debería tener un plan. Y le voy a decir por lo siguiente. Vi que el ministro fue a Nueva York y se reunió con otros operadores. Perfecto, y me parece una buena estrategia. Pero quizás hay que ir a otro estamento. Usted va a decir, un representante o un senador de Estados Unidos está diciendo algo que quiere averiguar. Pero ayer llegó, por ejemplo, el senador del estado de Nueva York, que es dominicano, es para allá. Y la declaración que dice es, bueno, vine aquí porque yo quiero saber cuál es la realidad de las cosas. Porque ¿cómo es posible que el senador, que es dominicano, no sepa la realidad de las cosas? Y más que decir, fue... Bueno, todo eso hay que aclararlo. Y Claro, hay que repetir la historia. pero si había es que- repetir, es que necesario repetir, invitar, No, aclarar mil veces. Hay que hacerlo mil veces. llevarle el documento. Claro. Aquí es esto, porque aquí están los exámenes médicos, mira lo que hay aquí. Exacto. Pero el ministro, hubo un medio internacional que publicó que las estadísticas que mostró el Ministerio de Turismo son estadísticas extraídas del Departamento de Estado, no estadísticas propias. Dijo el medio. Dijo CNN. Sí, lo de que la gente. Lo del los turismo, fallecidos. lo del turismo. La estadística real, oye, Punta Cana la tiene, son 70 hoteles, fue que hablamos, Sí. 70 hoteles, y ellos mismos dijeron ayer que tenían a 2 meses, porque esas son las cancelaciones reales. Los vuelos no lo cancelaron, los vuelos están ahí, porque la gente no puede cancelar un vuelo. Una línea comunicó que no iba a cobrar los traspasos, Sí. y a mayo, junio no había problema. Julio y agosto terminó las cancelaciones reales, estaban en 17%, lo que se llamaba con indecisión. Y ahí que provocan la noticia. Pero 17% no es 70%, ahora eso puede ser. Claro que no, mucha la claro que no, diferencia. claro que no. Pero ¿cuántos dólares puede representar? Eso es mucho para una economía. No, como quieres es importante. Mira, yo creo que todavía hay que esperar. Hay que hacer, bueno, hay una alerta Ese ejercicio. que hay que reaccionar. Sí, No, lo ideal no sería no tener que esperar esto. sí. Entonces, si hay este rumor, si hay este rum, si nos puede afectar, reaccionemos. Claro. Si hay que ir a la conchinchina para aclararle a quien ella hay que Hay aclararle que y ir, hay que ir. explicarle lo que haya que explicar, hay que ir. ir. Y hay que dar muestra de que tenemos protocolo para todo, que tenemos capacidad Que entiendo para que tiene que haberlo, registrar ¿verdad? cualquier accidente en donde tú recibes 6 o 7 millones de personas. Tiene que Es tener lógico garantía. que alguien se pueda caer, romperse un dedo, Lógico. cualquier cosa. Pero- Claro. No alguien que se pase con la bebida o con la comida, eso es que normal. le Hasta roben- nosotros cuando a veces le vamos roben. nos vamos de vacaciones nos pasamos. Sí. ¿No? Entonces eso es meten normal. Eso es 24 posible. piña coladas, ¿cuántos Entonces son? todo eso hay que aclarar. Licenciado, el modelo económico. Nosotros vemos un país que dice, me voy a endeudar un porcentaje, toda la deuda es basada en el Producto Interno Bruto, en un porcentaje del producto. Me acerco al 50%, entonces el país crece un 6% y eso me da un margen para seguir endeudándome. Y tengo que tratar de que sea lo más, de volver a bajar el porcentaje con respecto al Producto Interno Bruto. Pero a veces tú dices, esos dólares que vienen del turismo, que vienen de la remesa o que vienen también de recursos que vienen del endeudamiento, son dólares que funcionan en otra estadística, que es lo que tiene que ver para manejar la tasa de cambio. Usted ve bien, independientemente de la calidad del gasto, usted ve bien el modelo económico que nosotros tenemos a largo plazo en República Dominicana. No, pero primero déjame aclararte algo con relación a la deuda. El gran problema de la deuda son los intereses que se están pagando por esa deuda. Es decir, tú puedes reengancharte, una estrategia financiera, una arquitectura financiera. Si se me vence el capital, me reengancho. Lo que no puedo hacer, Coger prestado para pagar intereses. exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que hoy día cada vez más
el porcentaje de intereses en el Producto Interno, en los ingresos tributarios, está creciendo, ¿no? Y si el Estado pagara todos los intereses que debería pagar, no solamente lo que le corresponde a la deuda del gobierno, sino también a la deuda del Banco Central, ese porcentaje se colocaría en más del 30% de los ingresos tributarios hoy día, 32 o 33%, ¿no? Porque hay que sumarle ese porcentaje de intereses que hay que pagarle al Banco Central. Entonces, ese es el gran problema, esa es la gran preocupación que hay en cualquier persona que vaya a tomar el gobierno. Lo hemos discutido mucho, un grupo de economistas dentro del PRM. ¿Qué usted haría con el déficit clasificado? Eso es uno de los grandes retos, eso hay que ¿Usted trabajarlo. lo pasaría a Hacienda o lo va desmontando ahí mismo en el Banco Central? Hay varias alternativas. Podría buscarse una tercera institución que lo asuma para evitar uno de los grandes problemas que tiene el Banco Central es lo siguiente. Como el Banco Central paga intereses todos los meses, ¿no? Tiene que pagar intereses, tiene pérdidas. Esas pérdidas tienen que ser cubiertas por el gobierno central. Como esa pérdida no es cubierta por el Banco Central, por el gobierno central, eso se convierte en más emisión de dinero. O sea, todo ese dinero que salió, de alguna manera, el Banco Central tiene que recogerlo a través de venta de certificados. Entonces está vendiendo certificados todo el tiempo y esa deuda está creciendo. ¿Y eso es inorgánico? Bueno, lo tratan de recoger a través de, o sea, el dinero que paga lo recogen con los certificados. Ahora, eso paga intereses, eso paga 14%, ¿no? 13, 14%. 12, 10. No, 12, 10 no, paga mucho más de 12 o 10. Creo que está pagando alrededor de 13, 14, pero bueno, no me acuerdo ahora, pero bueno, una cifra de esa orden de magnitud, que es el doble inclusive de lo que te pagan los certificados de los bancos. Tú vas al banco y no te pagan, los más que te pagan 7%. 7%. Entonces, ¿qué te está indicando eso? Que el Banco Central tiene que pagar el doble de lo que te paga un banco comercial para que tú compres su certificado. ¿Entiendes? Entonces, eso hay que desmontarlo poco a poco. Hay que ir bajando eso. Entonces, hay que pensar una estrategia que que alargue el compromiso del gobierno, o sea, que hay que ir transfiriendo poco a poco, porque no se puede, la descapitalización del banco no se puede, o sea, no se puede admitir eso, hay que tener una prudencia en el manejo de las cuentas monetarias y de la situación del Banco Central, pero hay que buscar una figura que permita lograr eso. Y eso yo creo que es lo que estamos explorando, a ver qué figura se puede buscar. Tengo entendido que el gobierno está pensando en una ley que va a crear, los recursos los va a crear en otra institución, lo va a poner en otra institución, a otra figura, fideicomiso o algo así, no sé bien exactamente. Entonces hay que explorar a ver cuál es la alternativa. Pero definitivamente es un problema para las finanzas públicas y es un problema también para la situación de la moneda. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, la estabilidad cambiaria que estamos viviendo hoy también es un problema, es certificado. Cuando tú recoges, mantienes la moneda. Exactamente, es certificado. Es una estrategia. Hay un componente de esa deuda que es la política de mantener el tipo de cambio. Ese Valdés, ese es su librito. Está bien, pero eso tiene un costo. Si lo que te está indicando eso, que la estabilidad cambiaria de hoy es deuda de mañana y pérdida de calidad de vida mañana. ¿Por qué? Porque yo tengo que pagar intereses por esa deuda. Por esa deuda. O sea, cada año la pérdida del Banco Central pasa Al próximo año. no, pasa a la deuda, pasa como deuda al Banco Central, al gobierno central. Okay. Es el gobierno central que debe asumir esa deuda. Licenciado, ¿es mito o realidad la percepción que tienen algunas personas de que en procesos electorales la economía crece o que hay más movimiento económico? Hay más gasto. ¿Eso se refleja de qué manera? Crece, ¿En percepción o realmente hay...? No, hay más gasto. Ustedes se acuerdan del 2012, cuando mueve, el gobierno se mueve gastó, dinero, llegó se a mueve. el déficit llegó casi al 6% del producto en el 2012.
siempre aumenta en los periodos electorales. Pero eso es a nivel de déficit gubernamental. Gubernamental. Pero a nivel de la economía general. De la economía hay presente. hay se más mueve gasto, más porque dinero, el gasto 4.000 candidatos soltando 10 millones claro, cada uno. el gasto aumenta. Lo que te determina el nivel de producto es el ¿Y nivel de de dónde gasto de la sale? economía. O lo primero es que los partidos le dan el doble y después de eso Exacto. comienzan a cada quien a buscar 10 millones, 20 millones, 30 millones. Ay, Cristo. Licenciado, si nosotros hacemos Sí, pero oye, déjame decirte algo. En este momento en que hay tanta incertidumbre, porque hay una gran incertidumbre, ese gasto puede generar otra cosa, como inestabilidad cambiaria o inflación. ¿En el futuro o en el presente? Ahora mismo, porque ahora mismo hay Y presión nuestras sobre el reservas tipo de no están cambio. buenas. Nuestros niveles de reserva son buenos. Sí, pero hay Pero mucha no- presión pero no sobre el para tipo de soportar cambio. eso. Si tú eres un hombre de negocio, ve a buscar dólares y ve a ver qué te pasa. Argentina tuvo el dólar 1 a 1 durante muchísimo tiempo y eso después le salió muy caro. Entonces, eso hay una presión por eso, ¿no? En este momento. Porque si no hay, y además si tú aumentas el gasto, Y si nos vamos por la inflación, ¿a qué usted le teme? no, yo creo que la inflación es, 2 dígitos. no, bueno, yo espero que no tengamos inflación de 2 dígitos, por supuesto que no. Ahora, en un escenario actual, sí se podría desestabilizar si el escenario político se sigue complicando, porque hay varias señales, mire. El gobierno te dice, el Banco Central te está diciendo que la economía se está frenando. Te lo está diciendo. Sí, porque con la medida que está tomando. Exactamente. Tú tienes una incertidumbre institucional. Sí, política, social. Tienes un tema con el sector turístico. Que Inseguridad. esperemos que se arregle, pero tienes un problema no está muy claro qué está pasando. Sí, inseguridad. No hay claridad realmente si los números son lo que son o lo que se dice que son. ¿No? Esperemos que no sean lo que se dice que son, ¿no? Esperemos que la cosa vaya bien. Y con una expansión del gasto por la campaña, todo eso se te puede combinar y te puede acelerar un proceso inflacionario y devaluación de la moneda. Finalmente, de mi parte, licenciado, independientemente de la parte política, de la propuesta del partido que usted representa, de lo posible y todo eso, tenemos un panorama internacional diferente. Usted tiene países como Venezuela hoy viviendo una crisis económica inmensa, lo que ha pasado con Brasil, la guerra económica y comercial con China, Estados Unidos. ¿Le preocupa a usted el panorama internacional que afecte a la economía dominicana, o usted entiende que nuestra economía está soportada totalmente independiente a esos organismos externos? No, yo creo que el mundo entero ahora mismo vive bajo una amenaza. Vive una amenaza en los Estados Unidos por la inestabilidad, o sea, no son reglas claras. El mismo petróleo. El mismo petróleo. Este asunto o sea, hasta ahora, ¿quién había sido el gran promotor del libre comercio y del nuevo orden comercial? Porque hubo un orden comercial nuevo que se creó a partir de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio, a partir de la década del 2000. Entonces, el mundo entero estaba en contra, o gran parte del mundo, en el desarrollo. Los Estados Unidos imponen estas nuevas reglas. Y de pronto es el mismo Estados Unidos que le dice, no, nos equivocamos, eso no funciona. Entonces todo el mundo tiene ahora que realinear. Posición anterior. Claro, pero eso no es tan fácil, porque ya hay compromisos creados. Claro. O sea, no es tan fácil decir, yo Los me mismos llevo una acuerdos empresa con de los aquí. países que ahora todos lo quieren renegociar. Bueno, pero es muy difícil porque si tú tienes un negocio, tú saliste de los Estados Unidos por un problema de costos. Volver a los Estados Unidos tiene que garantizarte esos niveles de costos. Claro. ¿Entiendes? Entonces, el mundo está un poco complicado, está todo el tema del calentamiento, que nos puede afectar a nosotros muchísimo. Nosotros somos una isla con un ecosistema muy, muy frágil por la misma condición de isla. Es decir, que hay situaciones que a uno se le preocupa. Problema migratorio, es raro. Problema migratorio, ¿no? El problema interno también de las tasas de interés. Yo repito, o sea, el fondo te dice, ustedes tienen que hacer un ajuste del 3% del producto. ¿Sabes lo que es un ajuste del 3% del producto? Eso es durísimo, ¿no? Y el fondo lo que le está diciendo es eso al país. Usted tiene que buscar un ajuste del 3% del producto.
Pero sin embargo reconoce el crecimiento, reconoce... Sí, pero con el fondo siempre hay que leerlo. Ese lenguaje, como dicen, polite, ¿no? O sea, suave, diplomático. Claro. Del Y cliente. mira la cifra atrás. Mira la cifra atrás. Aunque yo creo que el gobierno, en eso yo creo que hay que reconocerlo, que han podido a través de la recaudación, de mejorar las recaudaciones con los mismos impuestos, han podido recaudar creo que un punto más del Producto Interno Bruto. Alrededor de 14, sí, ha mejorado indudablemente. Eso es una buena forma. Eso es una controlar la buena evasión. forma, sí, claro, eso no llega a un punto, No llega a un punto. pero está bien. ¿Es que la evasión es tanta en República Dominicana? Sí, bueno, por el problema de la informalidad. De la economía. Mira, la informalidad no es por mala fe, es sencillamente, es un problema de análisis de beneficio. Claro. Yo pagar impuestos, O está irme bien, por la pero pago izquierda, me sale impuestos mejor. y me registro en la Seguridad Social. Ahora, lo que me da la sociedad o el Estado me compensa Con ese relación a lo costo. a lo que yo invierto. Claro. ¿Entiendes? Entonces, las mismas causas que promueven que un dominicano se vaya del país son exactamente las mismas Que causas promueven que la promueven la economía informalidad. informal. Y yo lo voy a resolverlo en el problema, en el mercado laboral. Es un problema mucho más profundo de la sociedad dominicana. Es un tema de credibilidad del Estado, de los servicios públicos, ¿no? Entonces, hasta que no resuelva eso, voy a mantener un nivel de Licenciado, informalidad. finalmente, dentro de la composición económica dominicana, si nosotros, si persiste la crisis en términos del turismo, si persiste esa conspiración, ¿cuál sería, a qué otro renglón de la economía tendría opción la República Dominicana de moverse? Es decir, que sea turismo. A corto plazo ninguno. Mira, ¿tú te acuerdas de lo que pasó aquí en la década de los 80? Sí. Bueno. El tema del ¿Se acuerdan que hubo en la década de los 80? del Fondo Monetario. No, en la década de los 80 Sí, 84. había un modelo basado en azúcar, café, cacao y Sí, tabaco, sí. que había empezado en 1880. 100 años duró eso, 100 años. Y a partir del año 78, 70, bueno, en la década de los 70 empezaron a darse una serie de fenómenos a nivel mundial que hacía inviable al azúcar, el cacao, el café y el tabaco, tal como lo conocíamos en ese momento en la República Dominicana. Composición social dominicana. Tú dices que composición. ¿El libro de Bosch? Sí. No, estoy hablando, Bosch no llegó a tratar eso. Ok. Pero se dio un fenómeno en el mundo en donde hubo un cambio en la preferencia de los consumidores, el cambio tecnológico que sustituyó el azúcar de caña por el azúcar de maíz, la remolacha Otros mercados. mejoró, en fin, hubo una serie de cambios. El tabaco, la gente dejó de consumir tabaco, cigarrillos, aunque pudimos especializar. Y los grandes países que cogieron, por ejemplo, Brasil, que uno vio que ya uno no era competitivo en muchos renglones por los volúmenes de tierra. Exactamente, y todo bueno, eso. todo eso. Entonces, ¿qué ocurrió? Que la economía dominicana empezó en una crisis con el gobierno de don Antonio Guzmán. Don Antonio Guzmán intentó darle vida a lo que no podía vivir. Y lo que no podía vivir era el modelo económico que teníamos desde el año 68 y que había entrado en crisis a finales de la década de los 70. ¿No? Cuando don Antonio tomó el poder, ya el modelo económico no daba para más. Y entonces Balaguer, era muy difícil ver estas cosas, porque cuando tú vives en el momento, hay tantos perdedores que tú no ves la situación, tú no ves un escenario claro donde te puedas dar cuenta que lo que tenías hasta ese momento ya no podía seguir. ¿Entiendes? Y entonces, ¿qué pasó? Que vino una gran crisis. Y esa crisis tuvo una solución que se dio a partir de la devaluación. La devaluación que se da Salvador 84. el gobierno salvadoreño que transforma la sociedad dominicana cambia de azúcar, café, cacao y tabaco a zona franca y turismo. Cuando el 25 de enero del año de 1985 se devalúa ya formalmente la moneda, se da el switch. Venía devaluándose, ¿no? Y eso iba provocando el switch. Tú tenías exactamente las mismas leyes de incentivo, tú tenías los mismos elementos, digamos, estructurales de la economía. Pero la gente se tiró a la calle. Sí, estoy correcto, porque hubo una generación que se perdió. El ajuste de los 80, hubo una generación que perdió. La generación asociada al azúcar, café, cacao y tabaco, que no pudo transformarse.
ni en zona zona franquero franca, ni en hotelero. hotelero. No podía, quizás los hijos, pero esa gente perdió. Entonces, cuando tú tienes un cambio tan brusco de modelo como ocurrió en la década de los 80, ningún país de América Latina se había transformado tanto como República Dominicana, ¿no? En ese momento. Hablar ahora de que vas a sustituir Bueno, está la complicado. industria del turismo es muy difícil. No hay otro. No embromamos. Tendrías que pagar un costo muy alto. Protejamos eso, social. entonces. ¿Pero qué usted habla? ¿Pero industrialización? ¿Competimos con No China? sé, porque en ese momento, no hay. si tú revisas la literatura de ese momento, yo estoy escribiendo un trabajo sobre eso, tú revisas que nadie sabía para dónde íbamos. Ahora todo el mundo dice, sí, yo dije que íbamos para Zona Franca y para Turismo. Nadie en esa época, léete los trabajos del momento, tú decías, se mencionaban 7, 8, 10 actividades, y en esa, como una ametralladora, tú disparas y alguna tenía que pegar. agarran. No, y además, un día lo voy a invitar, a ver si hacemos un programa de eso, que es como del consumo, de cómo piensa la gente, porque también yo tengo la teoría de que en la medida que vino la globalización, la apertura de los mercados y eso, en la que yo recuerdo cuando mi mamá me mandaba al supermercado y te decía a ti, cómprame un cachú, ¿verdad? Y tú decías, oh, Linda y Victorina. Así es. ¿Verdad? Y cuando venía una tía de Estados Unidos, había que se trae unos Pampers, que fulano va, porque eran tan pocos la variedad que había. Entonces, en la medida que el consumo crece y que el consumismo, que tú tienes esa opción de que todo viene de fuera, tú necesitas más dólares. Si nosotros hubiéramos tenido el también baja la consumismo que producción. tenemos ahora, en esa época nosotros la tasa de cambio se hubiera disparado 5 veces lo que pasó en los 80. Así es. Entonces ahora todo viene de fuera. Uno tiene una capacidad de elección tremenda. Sí, no, la situación es muy difícil decir vamos a cambiar un modelo. Yo he trabajado, esa ha sido, digamos, una de mis especialidades de trabajo intelectual durante muchos años, el tema de los modelos económicos y de la República Dominicana. Y realmente los costos han sido siempre muy altos. Usted tiene un reto por delante importante ahora. Uno tiene un año electoral, ¿verdad? Con cuánta claridad nos Bueno. habla, Bueno. Con cuánta calidad y claridad. Muchísimas gracias le damos al licenciado Gracias, Miguel licenciado. Seara Hatton por haber estado con nosotros el día de hoy. Y bueno, ya usted sabe, tiene una cita ahí, ya lo conminaron a volver ¿Cómo no? prontito. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa, venimos ahora.